Es un tejido. ¿Qué tipo de tejido? Fuerte, fuerte. Ya les he dicho, equivóquense. Aquí vamos a corregir todo esto. Este tejido con el cuerpo. ¿Quién dice otra cosa? Solo escucho tejido, tejido. ¿Y qué tipo de tejido es la sangre? Es un tejido líquido. Líquido. ¿Cómo está conformada la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. ¿Qué más? ¿O esto se le quita la sangre? ¿Qué más? Plasma. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya están los paquetes. Estos se llaman elementos fórmicos. ¿Qué más tiene la sangre? Solamente eso. ¿Qué son los anticuerpos? Esto es un juicio. Donde ustedes van a decir, yo voy a preguntar. Y las revisar no se ponen. Ustedes tienen que tener conocimientos sólidos. No estar divagando. ¿Será? ¿No será? A ver. Conocimientos sólidos. Por eso estamos empezando el más. ¿Qué es un anticuerpo? Lo que se extraña a la mente, ¿qué es un anticuerpo? Ustedes saben que es un anticuerpo. Me han llevado y no. Proteínas. ¿Qué es un anticuerpo? Proteína. Es una proteína. Y sí, se le pone. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes están en duda, hay otras personas que tienen ese conocimiento y lo que ustedes tienen que hacer es expresar. ¿Se van a equivocar? Claro que sí, ya les he dicho, aquí tienen derecho a equivocarse. Y yo voy a corregir todo lo que ustedes se equivocan. Y tienen que fallar para hacer conocimientos sólidos, para generar conocimientos sólidos. Porque el día de mañana digan, ay, no sé qué tiene, pero el antibiótico es el tecnológico, por si acaso. Eso no tiene gusto. Eso tiene que desaparecer de su mentalidad. ¿Por qué has prescrito ibuprofenos así? Porque todos los médicos prescriben. Que haciendo un interno no me pueden responder de esa manera. ¿Por qué? Porque es un antibiótico que cubre esto, esto, esto y aquello. Esa es la manera de responder. No porque todos los médicos prescriben. Si los médicos están de cabeza y no le quedan de cabeza a ellos, ¿no? Entonces, aquí vamos a generar con eso. Sí, los anticuerpos son proteínas que circulan. ¿Dónde? ¿Suspendidas dónde? En los plasmas. ¿Qué más hay? Electrolitos. Electrolitos. ¿Qué más hay? Otras proteínas, aminoácidos. ¿Qué más? Albúmina es una proteína. ¿Qué más? Todo lo que es sólido. Electrolitos, proteínas, vitaminas, minerales. Todo está suspendido en él. Entonces, basándonos en todo lo que acabamos de decir, la sangre tiene. Soy pésima de jugar, pésima de jugar. Ya me han hecho un estudio psicológico y me han dicho que yo tengo la mentalidad de un niño de 5 años.
hígado, vamos a ver todo lo que es vitaminas, minerales, proteínas, que de esto, el estudio de todo esto, se va a ocupar la química sanguínea. Ustedes van a pedir creatinina, bilirrubinas, transaminasas, LDH, todo, química sanguínea. No nos compete. A nosotros compete esto, que son los elementos químicos. Entonces, el plasma, déjenselo para otra oportunidad. Lamentablemente, yo tengo tiempo muy reducido. A mí me gustaría darles química sanguínea también, enseñarles cómo se analiza una química sanguínea, pero no puedo. Solamente nos vamos a limitar a lo que son elementos. Listo. ¿Queda claro? Entonces, hemos dicho que la sangre total, la sangre completa, se extrae de un vaso periférico. A eso se llama sangre periférica. Esta sangre periférica no se la puede estudiar así, se la tiene que dividir. Entonces entra una centrifugadora, gavetitas, y esto se va a dividir en 3 partes. El 55% es líquido, su plasma. 1 a 2% son blancos y plaquetas. Y el 45% son rojos. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Solo esta partecita. Esa parte de la centrifugación y de cómo se lleva a cabo, todo se les voy a pasar en la plataforma en videos para que ustedes vean cómo se toma la muestra de sangre, que como médicos ustedes tienen que saber. Si llega ustedes van a ir al último rincón del mundo donde los han llevado para hacer año de provincia, bueno, ustedes no saben año de provincia. Yo he hecho año de provincia. A mí me han dejado en la punta del cerro y me han dejado a una persona que ni siquiera era auxiliar, era una persona que quería apoyar al médico. Punto. Entonces, yo he tenido que enseñarle a tomar muestras para los laboratorios. Yo he tenido que procesar los laboratorios para poderlos interpretar. Gracias a Dios, ya en todo lado hay máquinas, todo. Yo he tenido que hacer manualmente. Entonces, ustedes deben saber eso, porque en algún momento se van a encontrar solos en una emergencia y tienen que saber las cosas. Por eso les estoy pasando los videos. No les voy a tomar el examen de eso, pero eso es conocimiento general. Entonces, cuando yo tengo una sangre centrifugada, me voy a limitar a analizar esto. ¿Qué son los glóbulos rojos? Eritrocitos, hematinas, lo mismo. ¿Qué son? ¿Qué tipo de células? Ay, qué ternura, son células sanguíneas. ¿Qué tipo de células son los eritrocitos? No escucho. Anucleadas. Anucleadas. Correcto. ¿Qué más? Miren lo que se nos ha escrito. Razonen. Les da flojera a su cerebro pensar. ¿Qué son los eritrocitos? Eleva tu volumen. No tengan miedo. Tienen que expresar lo que piensan. Yo no puedo leerles el pensamiento, no soy mentalista. Tengo que escuchar sus opiniones para corregir sus opiniones, corregir las deficiencias que tienen. Si yo no hago eso, ustedes se van a quedar en la nebulosa. Va a llegar su examen
que yo no lo entendí. Claro, no me entendiste porque no me dijiste lo que piensas y lo que piensas está equivocado. Entonces tengo que corregir tu pensamiento equivocado. Pero no los pensamientos, así que necesito escuchar tus voces. ¿Qué son los eritrocitos? Miren este dibujito. Son células formes granulares bicóncavos. ¿Ya? ¿Qué más? Empieza el volumen así. Perdiendo en el tiempo. Pues, ¿qué más? Otro. ¿Qué opina de los eritrocitos? ¿Son bonitos? ¿Son feitos? ¿Son blanquitos? ¿Son pobres? ¿Son ricos? ¿Qué son los eritrocitos? Son las células más abundantes del organismo. No existe ninguna estructura de su cuerpo que tenga más células que tiene la sangre. Son millones de eritrocitos por milímetro cúbico. Millones. No hay ninguna estructura en su cuerpo, ni el sistema nervioso central, respiratorio, ninguno tiene tantas células como las que tiene la sangre. En este caso, los eritrocitos. ¿Qué hacen los eritrocitos? ¿Están ahí pintados? ¿O son jabón de olor? ¡Fuerte! ¿Transporte de qué? Oxígeno y dióxido de carbono. Gases. Eso es. Transporta gases. ¿Qué más hacen? ¿Qué más hacen los eritrocitos? Nada más. ¿Qué más hacen los eritrocitos? ¿Qué más hacen los eritrocitos? ¿Qué más hacen? Jabón de olor. Ok, transporta. ¿De dónde a dónde? Transporta gases de la arteria que están oxigenadas y por la venas que se están desoxigenadas. ¿Y de dónde viene eso? ¿Cae del cielo? ¿De No, dónde? no, ¿A dónde? ¿De dónde? Pulmones. ¿De los pulmones a dónde? Las células. ¿Qué células? Todas. Todos los elementos. Piensen. ¿A dónde? Mioglobina. Gas. ¿Qué más? Sí, le echo. ¿De los pulmones a dónde van? Esos gases. Corazón, al corazón. Al corazón. ¿Quién es el corazón? Desde los alveolos, están los pulmones. Los pulmones tienen alveolos. Razonen. Que no les dé flojera. Hasta aquí. Dense cuenta las lagunas que tienen en fisiología. Están a punto de entrar a internado. No funciona en fisiología, ¿se acuerdan? ¿Hasta dónde? ¿Y dónde van los capilares? Parados en la izquierda. De los pulmones en la izquierda, fuera del ventrículo izquierdo y unen a la periferia. ¿A dónde termina? Terminan en los capilares para que tanto. Ustedes memorizan. A ver, vamos a leer el fisiología. Tanta. En la aurícula derecha. No lo son. No saben razonar. No les han enseñado a razonar.
dicho de los pulmones. De acuerdo. ¿Qué cosa va de los pulmones? Oxígeno. ¿A dónde va ese oxígeno? Pasa por la aurícula, pero no se queda en la aurícula, ¿o sí? ¿Dónde? Espacio intersticial. Espacio intersticial. No. ¿Qué tejidos? ¿Qué tejidos? Piensen. Oye, mi hijo que está estudiando ingeniería me respondió más que ustedes. Aquí llega el oxígeno. A los tejidos periféricos. Ese oxígeno llega hasta la punta de su dedo, el pie, llega a la punta de su dedo. Que son los tejidos más periféricos que tenemos. Y de aquí, ¿qué cosa va? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Entonces, ¿de dónde proviene el oxígeno? El pulmón genera oxígeno. Del ambiente. Del ambiente. Cuando ustedes respiran, ese oxígeno, ¿te has dicho? ¿Quién ha dicho de los alveolos? Tú has dicho. Los alveolos, este es un alveolo, que está en contacto con la atmósfera, con lo que les está rodeando, con el aire, con el ambiente. Ingresa oxígeno aquí adentro, en mis capilares, correcto, están mis eritrocitos, y este oxígeno ingresa ahí. He ingresado oxígeno. Entonces mis eritrocitos van a llevar esto a la punta de mis dedos. Ya les he dicho, no soy Picasso. Va a llegar hasta aquí. Por mis arteriolas. Va a depositar el oxígeno. Va a eliminar oxígeno y a la vez va a recoger CO2. Esto va por mis arterias y esto vuelve por mis venas, llevando. ¿Para qué? Para que por aquí se elimine CO2, se intercambiado por oxígeno. Habían servido los eritrocitos. Entonces, cuando yo analizo un hemograma, ¿qué estoy analizando? La oxigenación de mi paciente. ¿Se oxigena o no oxigena? ¿Por qué será importante el oxígeno? Vamos a hablar después del equilibrio. ¿Qué más? ¿Para qué es importante el oxígeno? Para mantener los órganos. ¿Cuáles? Cerebro, riñón, Cerebro, corazón y riñón. Estos tres son órganos vitales. Entonces, cuando ustedes están leyendo esto, están analizando el cerebro de mi paciente, ¿funca o no funca? El corazón de mi paciente, ¿funca o no funca? Corazón, el riñón de mi paciente, ¿sirve o no sirve? Eso es lo que analiza esto. Sin cerebro, sin corazón, sin riñón, se mueren. Así que no es que ustedes van a ver cómo está oxigenando sus dedos. Analizan órganos vitales. Porque el cuerpo humano es una máquina tan perfecta, que chupa la sangre de donde no es necesario para llevar a esos tres órganos. Pueden quedarse sin manos, sin piernas, van a vivir sin corazón, cerebro ni riñones. No existe.
Entonces, esto realiza oxigenación por ¿vamos entendiendo? No nos estamos perdiendo en el tiempo y en el espacio. Ok. ¿Qué más, aparte de gases, hace el eritrocito? Ya habíamos hablado que lo que dijo su compañera, un equilibrio. ¿Un equilibrio de qué? Ácidos y bases. ¿A través de qué? ¿A través de qué? ¡Más fuerte! ¡No te escucho! ¿Le voy a preguntar a tu compañero escuchar? No, fuerte. Pulmones y riñones. ¿Qué hace el riñón y qué hace el pulmón? Mantiene el equilibrio a través de observación de gases y de mediciones y fusiones. Sí y no. Has entreverado tus conocimientos. Sí. En el sentido de que los riñones sí van a hacer un equilibrio al retener o al liberar carbonato o retener sal. Sí, de acuerdo. Pero ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Porque los riñones ahí solitos, ¿cómo lo hacen? ¿A través de qué lo hacen? Sí, pero ¿a través de qué? La sangre. La sangre es la que va a ir al riñón. Entonces, ¿qué parte de la sangre está ocupada de eso? Interesante tu respuesta. ¿Qué es la hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina? Una proteína. Mira, que yo estoy solo y te estoy escuchando. Es una proteína. ¿Qué hace esta proteína? ¿Cómo transporta el oxígeno? Para poder entender todo esto, tenemos que irnos a lo más básico. Bueno, lo más básico. La hemoglobina está ¿dónde? Dentro del eritrocito. Entonces, mi eritrocito es una célula, como sus compañeros han dicho, que estructuralmente es un disco cóncavo, anucleado, sí, que he visto de perfil más o menos. Dentro de mi eritrocito tengo una proteína que se llama hemoglobina. Esta hemoglobina tiene una estructura. Entonces vamos a ir hasta histología. Este eritrocito, esta hemoglobina está constituida por una parte proteica y una parte no proteica. Esta parte proteica está conformada por aminoácidos. Que estos aminoácidos juntaditos hacen una proteína. Esta proteína está formada por 4 cadenas: alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Estas cadenas enrolladas abrazan a una estructura no proteica que se llama ¿qué? Hierro.
hierro ferroso, y este hierro ferroso es el que va a estar unido al oxígeno. Cada molécula de hemoglobina transporta un hierro ferroso y un oxígeno. Por lo tanto, cada eritrocito está conformado por millones de cadenas de hemoglobina. Esta hemoglobina, cada molécula transporta hierro ferroso, una molécula, y oxígeno, una molécula. Por lo tanto, cada hemoglobina transporta 4 oxígenos y 4 hierros ferrosos. ¿Entendió? Entonces, cuando mis arteriolas llegan hasta la punta de mis dedos, aquí voy a tener oxígeno, voy a tener hierro. El hierro es un elemento fundamental para la mayoría de las reacciones químicas del organismo. Es fundamental. Entonces, mi hemoglobina es la que me va a hacer el favorcito de transportarme mis oxígenos. Ahora, vamos a seguir con los eritrocitos, porque estamos viendo lo que mi compañera ha mencionado: equilibrio ácido-base. Además de hemoglobina, mi eritrocito tiene una enzima. ¿Qué se llama esa enzima? La anidrasa carbónica. Esta enzima es esencial para las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro del eritrocito para el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Eso lo vamos a ver más adelante, no ahorita. Entonces, otra de las funciones de mis eritrocitos es el equilibrio ácido-base. ¿Qué más hace mi eritrocito? Esto lo vamos a ver después, cuando veamos la parte de estructuración de la hemoglobina. ¿Qué más hace mi eritrocito? Es el sistema tampón más importante del organismo, es el transportador de gases. ¿Qué más? Que es vital, es indispensable. Sí, pero más importante que el transporte de oxígeno. ¿Qué otra cosa?
y están bien calladitos, quiere decir que para la próxima clase ya van a ir a ver. Todo esto es cirugía. Esto es cirugía. Pero si ustedes tienen lagunas, esto es chino. ¿Qué más hace el eritrocito? Transporte de gases, equilibrio ácido-base, termorregulación. ¿Qué más? Protección. Protección. ¿Protección de qué? Contra virus, bacterias, No. infecciones. Sí y no. Esa no es su función importante. Esa es la función enteramente de qué? De los leucocitos. No. Los eritrocitos sí generan sustancias que sí generan protección, pero es así de chiquitito con relación a los leucocitos. No es tan importante la protección de los eritrocitos. Hay algo que es mucho más. Nos van a ver eso todos los días. 50, 60, 70, 80 veces al día, porque es la cantidad de pacientes que ustedes van a ver. Irrigación. Irrigación. Sí y no. Sí, porque es parte de la función, pero algo que sea específicamente del eritrocito. Sé que ustedes saben. Está bien, es contito el conocimiento. En sus venitas circula el sangre, ¿cierto? ¿Qué es esa sangre? La sangre que circula en tu cuerpo es diferente a la de ella. 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 Santísimo. Grupo solamente los eritrocitos le proveen a la sangre de esa función. Esas son las 4 grandes funciones. ¿Para qué me sirve el grupo factor? Para la parte inmunológica. A esa parte se llama inmunohematológica. Solo vamos a ver eso. Pero esas son las grandes funciones de estos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los eritrocitos son importantes. No están quitados a lo de lo que vamos a hacer es ir desglosando cada uno. Pero ya tenemos conceptos más o menos grandes de lo que ustedes tienen que leer. Ustedes tienen que leer. La letra chiquita ya les compete a ustedes. Entonces, hemos visto que nuestros eritrocitos habían sido importantes. Y les decía, como corresponde al 45% de la sangre por milímetro cúbico, son millones. La cantidad depende de la edad, depende del sexo, depende del lugar donde vive cada persona. Generalmente nosotros tomamos en cuenta eso guiados en una sustancia, es un reactivo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cada reactivo tiene sus valores de referencia. Entonces, si yo sé que una mujer tiene menos eritrocitos que un varón, ¿a qué se deberá eso? ¿Por qué será que una mujer tiene menos cantidad de eritrocitos que un varón? ¿Qué tiene qué? Esas son pérdidas. Exacto. Masa muscular. Necesita más rojitos para irrigar la masa muscular. Por eso los varones tienen más eritrocitos que las mujeres. Nosotros somos plaquitas, bueno, no todas, pero por ejemplo la mayoría no tenemos masa muscular. Entonces la cantidad es diferente. La cantidad en las mujeres es de 4.6
5 millones a 5 millones. En cambio, en los varones es de 5 millones a 6.5 millones. Y si encima nosotros vivimos a nivel del mar, nuestros eritrocitos son valiosos en número. ¿Por qué? Porque nuestra oxigenación es perfecta. Tenemos 100% de oxigenación. En cambio, cuando vivimos aquí, estamos por encima de los 2.500 metros, por encima del nivel del mar, nuestra cantidad de eritrocitos es menor. Aquellos que viven en no sé qué se llama ese pueblito en Perú, que viven por encima de los 4.500 metros por encima del nivel del mar, donde oxígeno, ni por si acaso, sus valores son diferentes. Los niños tienen más cantidad de eritrocitos que los adultos. ¿Por qué? Una parte, pero no más importante. ¿Por qué? Razones, piensen, ¿por qué un niño tiene más células eritrocitarias que los adultos? ¿Qué hace eso? ¿Por qué? Crecimiento. Los niños están en periodo de crecimiento, entonces sus células están multiplicándose en millones y millones a velocidad espeluznante. Por eso, los niños tienen más. Entonces, ustedes se fijan, los adultos mayores, por ejemplo, neuronas, ya no funcionan bien su médula, no comen bien, están en reposo, ya no tienen actividad física, entonces células bajan, la cantidad baja. Entonces, para analizar un laboratorio hay que tener en cuenta la edad del paciente, el sexo del paciente y el lugar donde vive el paciente. Pero esas son las características más importantes que me valora ese papel. ¿Qué más? Ya habíamos hablado de la hemoglobina. El valor de los glóbulos rojos en cantidad no me hace diagnóstico. No. ¿Por qué? Porque puede haber una cantidad mayor de glóbulos rojos o una pseudo cantidad mayor de glóbulos rojos en un paciente que sea, por ejemplo, deshidratado. Por cualquier cosa, vómitos, diarrea, quemaduras, etc. Entonces, puede tener un número normal o alto, pero tener patología de base. Entonces, ¿qué cosita me hace el diagnóstico? Hemoglobina. Es la proteína contenida dentro del cuerpo, ¿sí? Porque esta es la que me va a transportar el oxígeno. Puede haber una hemoglobina normal con número de eritrocitos alto. No hay patología. Puede ser una hemoglobina normal con número bajo de eritrocitos. No hay patología. Pero si la hemoglobina baja, ahí tengo patología. Entonces nos vamos a enfocar en qué es la hemoglobina. Mi hemoglobina, ya habíamos dicho, es una proteína que está constituida por dos estructuras. Una que es proteica y otra que es no proteica. La que me interesa en este momento es la no proteica. ¿Por qué? Porque es la que me va a transportar oxígeno. Entonces, si mi hemoglobina baja, ¿qué tengo yo que hacer? ¿Cómo lo tengo que interpretar? Que mi cerebro me está oxigenando, que mi corazón me está oxigenando y mis riñones me están oxigenando. Entonces, ¿qué es el hematocrito? ¿Alguien sabe? Les vamos a ir de nuevo al eritrocito, a la estructura del eritrocito. Esta es la vista de frente y esta es la vista de costado. Para poder entender esto, también tenemos que irnos hacia atrás. Vamos a ver la parte de hematopoiesis. Este eritrocito viene de dónde?
una célula madura. Entonces, esta célula madura tiene esta estructura. Un paso previo a esto es médula ósea y esto es sangre periférica. Por eso les decía que tienen que entender qué cosa es sangre periférica. Entonces, sangre periférica, eritrocito. Médula, un pasito antes. Un pasito antes a mi eritrocito es el ¿qué? Red. Y se los pongo al medio porque mi reticulocito va a salir de médula ósea a sangre periférica para terminar de madurar. Madura aproximadamente entre 24 y 48 horas. Entonces, una parte de mis reticulocitos va a pasar a sangre periférica. Este reticulocito tiene otras células en la parte superior que provienen del hemocitoblasma. Ya después vamos a hablar de los blastos, porque también es importantísimo que sepan eso, porque las patologías radican aquí, no en el hemocitoblasma. Entonces, mi reticulocito con relación a mi eritrocito, que es esto, con relación a mi eritrocito, es una célula más grande. Esto es importante para interpretar eso. Entonces, este reticulocito se va a convertir, porque aquí sí se va a transformar en un eritrocito maduro. Durante su diferenciación y maduración, las células sanguíneas rojas pierden tamaño y pierden organelas. Esas son las dos características más importantes de la línea eritrocitaria. Entonces, cuando mi eritrocito madura, tiene un diámetro de 7.5 a 8 micras. Y de perfil, la parte más ancha mide de 2 a 2.5 micras y la parte más delgadita mide de 1 a 1.5 micras. Entonces, cuando mi eritrocito tiene estas dimensiones, se llama normocito. Después vamos a hablar de los microcitos y los macrocitos. Pero mi eritrocito tiene estas dimensiones. Para un eritrocito de estas dimensiones, hay una cantidad específica de esto. Va de 12 a 16 gramos de cilindro, dependiendo si es mujer o varón. De 12 a 14 para la mujer y de 14 a 16 para el varón. Porque hay más hemoglobina del varón, edad, más. Entonces, si mi eritrocito tiene estas dimensiones, tiene que tener esa cantidad de hemoglobina. Y estas, señores. Y estas. Si mi paciente tiene anemia, ¿qué significa? Que la cantidad contenida en este eritrocito no es la correcta para la edad, para el sexo y para donde está viviendo mi paciente. Entonces tengo que analizar esa situación. Entonces, para mí es importante esto. Tengo que conocer la estructura de la hemoglobina, porque esta proteína que está transportada por esta célula es la que me va a llevar a cabo la función. No vamos a entrar en lo que es patología, estamos viendo solo fisiología. Hasta aquí. Claro, ¿cómo la hago? Voy a buscar el interrogante. De Fernando la loca. Tengo que ir a leer fisiología. Todo es fisiología. ¿Sí? Entonces,
eritrocitos. ¿O hay algo más que ustedes quisieran añadir a lo que vimos? Después vamos a ver hematopoiesis, que es aparte. Bien, creo que lo más grande sobre fisiología que hemos visto. La siguiente línea en importancia para la sangre es ¿qué? Glóbulos blancos o leucocitos. ¿Qué es un leucocito? ¿O glóbulo blanco? ¿Qué es? ¿Qué es un leucocito? Es el resultado de una infección. Casi. Casi lo echamos. ¿Qué es un leucocito? O glóbulo blanco. Se representan las de la Defensa. Eso es un leucocito. Defensa. Eso es lo que hacen los leucocitos. Defienden. Los eritrocitos también. Vamos a ver cómo defienden los eritrocitos, generando qué cosas defienden los eritrocitos a nuestro organismo, pero estas son las células de defensa. Se llaman glóbulos blancos porque no se tiñen. En cambio, los eritrocitos sí se tiñen. Se tiñen de anaranjado o rojo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que se tiñen los eritrocitos? Fuerte. ¿Por qué se tiñen los eritrocitos? Por el contenido de hierro. Por eso cuando tienen anemia, los eritrocitos son blanquitos. Por el contenido de hierro. Los leucocitos no tienen hierro. En su citoplasma no hay proteínas que chupen los colorantes, porque para verlos a microscopio tenemos que teñirlos. Los glóbulos blancos no se tiñen, por eso se llaman glóbulos blancos. Pero tienen características interesantes. Los glóbulos blancos, en cantidad, son pues muchísimo menos que los eritrocitos. Va de 3.500 a 5.000 por milímetro cúbico. Los eritrocitos son millones, los leucocitos son miles. Son mucho menos. Y no solo son menos en cantidad, sino que son distintos a glóbulos blancos. ¿Qué glóbulos blancos conoces? Entonces ya ustedes están diciendo, ¿qué glóbulos blancos conocen? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Exacto. No hermano. Entonces, el diferencial de mis leucocitos en cantidad, los más numerosos son los neutrófilos. Luego vienen los linfocitos. Luego vienen los monocitos. Luego vienen los eosinófilos. Finalmente los basófilos. Esto tiene que no se pierdan. Mis neutrófilos representan entre el 60 a 65% de los leucocitos. Entonces, de mis 5.000 leucocitos, el 65% son rojos. Luego, mis linfocitos representan entre el 30 y 35%, mis monocitos 10%, mis eosinófilos hasta un 5% y mis basófilos 5%.
Esta es la relación del diferencial. Tienen que memorizar. ¿Por qué tienen que memorizar? Porque muchos laboratorios no vienen con eso. Algunos laboratorios, como mi hospital, traen valores de referencia. Algunos no traen. Entonces, si ustedes ven 6,000, ¿qué? ¿Cuál será el valor de referencia? Si ustedes ven 2,000, ¿qué? Tiene valores de referencia. Entonces, tienen que saber que entre 3,500 y 5,000 es para un laboratorio, porque tiene un tipo de reactivo, su valor es de 3,000 a 5,000. Para otro es de 4,000 a 5,500. Para otro reactivo es de 2,500 a 4,000, porque son reactivos. 4,000 está dentro de lo normal, pero si dice 3,000, está dentro de lo normal. Una leucopenia. Entonces, para eso ustedes tienen que saber valores de referencia. ¿Qué hacen mis neutrófilos? No están ahí de colores, de jabón de olor. Fagocita. Fagocita. ¿Ah? Es para las bacterias. Fagocita bacteria. Es la primera línea de defensa. Quiere decir que son mis soldaditos. Los recluto a mis soldaditos, vayan a levantar toda la tierra que se ha ido por la masa. Mis soldaditos, vayan a cavar zanjas. Mis soldaditos, vayan a desmontar el chacal. Esos son mis soldaditos. Esos son mis soldaditos. Ah, hay un ente, una noxa, que está ingresando al organismo, desconocido. Elimínenlo, mátenlo. Esa es su primera línea de defensa. Por eso son los más abundantes. Cuando este neutrófilo detecta un ente, una noxa, va justo ahí. Justo ahí donde está. ¿Por qué va ahí? ¿Cómo detecta esta noxa mi neutrófilo? Pues, exacto, porque esto va a provocar ¿qué? Inflamación. ¿Qué es la inflamación? ¿Qué es la inflamación? Es un mecanismo de defensa del organismo. Entonces, cuando ingresa un ente, una noxa, lo que ustedes quieran, un palo, una astilla, un polen, un polvo, una cortada, genera citocinas. ¿Qué son las citocinas? ¿Cuáles son las citocinas? ¿Qué citocinas son? ¿Eso qué? ¿Qué son las citocinas? Estamos en la punta del laboratorio. Hasta que ustedes me hagan el diagnóstico del cuerpo, tienen que pasar un montón de cosas. Entonces, ¿qué son las citocinas? Sustancias que atraen células de defensa. ¿Cuáles conoces? ¿Qué? Interleucinas. Interleucinas. ¿Qué más? Vamos a hacer pruebas. Factor de necrosis tumoral. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hacer pruebas en vivo para que despierten.
Más fuerte, van a ver. ¿Qué te? ¿Qué hace sentido con ese golpe? ¿Qué hace sentido con ese golpe? Dolor. Dolor. ¿Qué neurotransmisor genera dolor? ¿Ven que tienen que ir a repasar fisiología? ¿Ven que están 0, 0, 0, 0 fisiología? ¿Qué genera dolor? Que están excitados, ¿por qué? Acetilcolina. Me van a matar. La histamina, la serotonina, Así se no, ¿qué más? Hay otro neurotransmisor importantísimo. Se me ha ido muy poquito. No. Ahí está la punta de la agua. acetilcolina. Que genera dolor. La edad, Dios es la edad. Bradiquinina. Estos tres neurotransmisores son las citocinas más importantes que forman parte del proceso inflamatorio. Porque este es el que va a producir la comezón, el dolor y la inflamación, que es edema. Estos. Y esos están presentes en todo lo que significa lesión. Lo que te he hecho es una lesión. Lo que te he hecho es una lesión. Entonces, su cuerpo se va a defender generando esto. Porque si ella no ha sentido, estamos en serio, su organismo no se va a defender de la agresión. Yo he agredido a ella, he agredido su organismo. Y ella ha generado esto. Ella ha sentido, aunque he dicho que no, ella ha sentido el golpe. Ella ha generado esto, su organismo ha generado esto. Esto que he hecho, que se liberen estas dos sustancias, que es las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral y los interferones. ¿Esto qué hace? Que estos neutrófilos digan, aquí hay una agresión. Entonces, todos sus neutrófilos han corrido aquí, y luego golpeado. Esa lesión, que ha parecido muy leve, muy banal, si yo le hago un hemograma ahorita, voy a ver neutrofilia. Porque para eso están sus neutrófilos, para defender. Ustedes en la noche caminan, ¡pin! Su dedito gordo, ¿no ven? Chillan, gritan, rebuznan y hacen todo, y hablan en 10.000 idiomas. Su cuerpo está liberando esto. Su cuerpo no está, lo voy a tener ahí por si acaso. No. El solo hecho de ir a un lugar, estar expuesto a un ambiente donde noxas, ahora que estamos de moda con el COVID, el solo hecho de generar un ambiente para nuestro organismo agresivo, esto está funcionando. Entonces, estas citocinas hacen neutrófilos, esa lesión que yo he producido es una inflamación. Esta inflamación va a hacer que vaya al punto donde yo le he golpeado y estos neutrófilos generen ese proceso y lo encapsulen. Porque eso que le he producido ha sido lesión muscular. He matado células. Las células golpeadas se han muerto. Ahorita sus neutrófilos están matando esas células. ¿Para qué? Para que de abajo, en las capas más inferiores, comiencen a madurar las células y sean reemplazadas por esas que han lesionado.
función de sus neutrófilos. Cuando hay una infección bacteriana, estos neutrófilos engloban a las bacterias y generan en sus, este es un neutrófilo clínico, laboratorial, lo que ustedes quieran. Este neutrófilo tiene gránulos, por eso también se llaman granulocitos. Estos gránulos tienen enzimas digestivas que se liberan para matar a esa mosca. Engloban a la bacteria, eliminan el contenido de sus enzimas para digerir y se autodigieren. Por eso, esa pus que ustedes ven en los procesos infecciosos son neutrófilos que han sufrido apoptosis. Bien, claro. Entonces, estos neutrófilos que tienen que tener un número constante, que son los soldaditos que están ahí verificando, a ver, todo está bien, las paredes de los vasos, no pasa nada, a ver vos, ¿estás todo bien? Eso es. Esa es su función. Cuando los neutrófilos no pueden combatir esta noxa porque está ganando un número, los linfocitos, que son los de segunda línea. ¿Por qué? Porque estos linfocitos generan ¿qué? Anticuerpos. Son los que van a generar anticuerpos, son los que van a generar las inmunoglobulinas. Y van a generar la inmunoglobulina dependiendo del tipo de noxa. De eso vamos a hablar más adelante, cuando veamos las gamapatías monoclónicas. Ahí os voy a mantener con las inmunoglobulinas. Pero, anticuerpos. Los monocitos son células que tienen la función de cohesión. Los monocitos en realidad son los recogebasuras del organismo. Todo lo que se ha comido en el neutrófilo no se puede quedar en nuestro organismo. Tiene que ser eliminado. Esa es la función de los monocitos. Recoge la basura. Se lleva la basura. ¿La lleva a dónde? ¿Dónde nosotros eliminamos los tóxicos? Hígado. Se la lleva al hígado. Y el hígado a través de la bilis elimina por vía digestiva. A través de la misma bilis lo lleva al riñón. ¿Convertido qué? Puro. Esa es la función de los macrófagos. Estos monocitos, ay, de los monocitos, pero hablamos no. Estos monocitos se llaman así de sangre periférica. La circulación. Pero cuando pasan a los tejidos, se llaman macrófagos. Y estos son los que van a comer los desechos de los tejidos. Los monocitos en sangre, los macrófagos en tejidos. Pues eso es lo que hacen los macrófagos. Y eosinófilos. Los eosinófilos están presentes en dos grandes circunstancias: en un proceso infeccioso parasitario y en una reacción de hipersensibilidad. ¿Qué clase de parásitos me van a ocasionar en el sentido? ¿Se dan cuenta cómo sirven todas las materias? Esto que estamos viendo es la recopilación de bacteriología, parasitología, ¿qué más? Fisiología, fisiopatología, todo está aquí. Esto.
parásito no produce eosinofilia? Protozoarios. ¿Por qué? Protozoarios. ¿Quién dice otra cosa? Los alimentos. A ver, dame un ejemplo de protozoario. Amebas. Amigos. Las amebas producen eosinofilia. Ni por mandrake. ¿Qué parásitos producen eosinofilia? Gusanos, helmintos. Esos son los que les van a ocasionar eosinofilia. ¿Por qué? Parasitología. ¿Por qué? Porque los gusanos te van a ocasionar eosinofilia. Por eso tienen que tener conocimiento sólido para razonar todo el razonamiento. Aquí la medicina es razonamiento y esto es un rompecabezas, es un razonamiento. ¿Por qué los gusanos? No decir que se elimina, pero es una sensibilidad. ¿Número de qué? ¿Quién dice otra cosa? Han aprobado parasitología, debo suponer que saben parasitología. ¿Cuál es el ciclo vital del gusano? ¿Cómo adquirimos gusanos? O los gusanos nos invaden en el aire. No, ¿cómo adquirimos gusanos? ¿Y qué es? ¿Ustedes se comen gusanos? No, ¿cómo ingresan los gusanos? Como huevos. Entonces, entra a su barriguita y ¡clic! ¿Se convierten en qué? ¿En qué? ¿En qué se convierten? Porque como huevo, uno feliz lo podría eliminar. Se convierten en larvas. ¿Y qué pasa con las larvas? ¿Se quedan en el intestino? Ojalá se quedan en el intestino. Ahí se comen todo lo que nosotros comemos y nosotros como sirenitas. ¿Qué le pasa a esa larva? Se reproducen y van a los órganos. ¿Van dónde? A los órganos. El intestino delgado. ¿Quién dice otra cosa? ¿Por dónde se reproduce? ¿A dónde se reproduce? Satanáses. Aquí está mi intestino. Aquí están mis larvitas, que ya no son huevitos. ¿Qué le pasa a esto? Ah, mira, ¿cuánto? Esta es mi mucosa. ¿Qué tengo por debajo de mi mucosa? ¿Y debajo de mi mucosa? ¡Vasos! Vasos, amigos. Entonces estos pechinos se entran a los vasos y circulan la sangre. ¿A dónde van? ¿A buscar qué? Para vivir, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Oxígeno. ¿Dónde van? Al pulmón. A través de la vía hematológica o hematógena se van al pulmón y producen ¿qué? Síndrome de Loeffler. Loeffler, así se escribe. Y en el alvéolo, ¿qué producen?
prostaglandina y por eso se llama moco. Entonces, al liberar histamina, ¿de dónde salen las histaminas? O vienen de ahí pegadas como paracaídas. Eosinófilos. Mastocitos. De los mastocitos son los bronquianes de los tejidos. En este caso, los alveolos. Los mastocitos liberan histamina. Es por eso que su paciente tiene sintomatología obstructiva a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Los eosinófilos atacan. Los eosinófilos generan un gusano genera eosinofilia. Una ameba jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque no tiene este ciclo vital. Y finalmente, mis basófilos. Los basófilos per se no implican patología. Pueden estar elevados un 2, un 3, un 5, un 10% cuando estamos hablando de una neoplasia. La basofilia maligna, que es extremadamente rara. Normalmente los basófilos pueden estar poco disminuidos, poco aumentados. Si no hay diferencial, estos no es que no signifiquen, pero per se su alteración de número no es. Hasta aquí preguntas. Hasta aquí la loca sigue hablando. ¿Okay? Ustedes no hablan nada. Aquí no hemos visto ni la punta del modo. ¿Cómo es que un basófilo se eleva? Por eso, los basófilos, que son el 1%, pueden estar disminuidos, como pueden estar aumentados. Aumentados significa 2 a 3%. No tiene significado.